Hola, hola, ¿cómo les va? Hola a todos, buenas noches, bendiciones. El Eterno me los bendiga grandemente. Gente, bueno, seguimos con el tema de conociendo las Escrituras, entendiendo lo que Yeshua dijo, entendiendo lo que nuestro Padre Celestial espera para este tiempo, para esta generación, lo que nuestro Padre Celestial espera de sus hijos y para sus hijos, ¿no? Y poder entender desde una perspectiva hebrea, ¿no? Poder entender lo que nuestro Señor realmente quiso decir. Si quiso decir lo que yo creo, ¿sí? No sé si en algún momento ustedes se lo plantearon de esa manera. Yo hoy justamente estaba pensando en eso, me hacía esa pregunta y pensaba, ¿no? Digo, lo que Mauri cree, es lo que el Señor espera que yo crea. Lo que vos crees, lo que estudiaste, lo que te contaron, lo que te dijeron, lo que escuchaste, lo que leíste, y en base a eso se creó, ¿no? una idea en tu mente. Y eso es lo que crees, y de hecho eso es lo que direcciona tu vida, lo que le da ritmo y dirección, ¿no? a tu estilo de vida. ¿Es lo que tengo que creer? ¿Está correcto? ¿Es eso lo que el Señor espera que yo crea? ¿Está correcto de pronto si eso es lo que creo y lo enseño? Entonces son esas cosas que nos hacen pensar y nos hacen replantear lo que nos debería, ¿no? Lo que nos debería hacer replantear ciertas cosas. Porque lo que creo va a regir mi vida. Pero también lo que creo y de pronto enseño, cuento a otros, ¿sí? Va a darle dirección a la vida de aquellos también. Entonces, ¿voy bien y estoy guiando bien a otros? Es una cuestión, ¿verdad? Y en eso tenemos que trabajar, gente. En eso tenemos que trabajar. De hecho, la base que uso para estos estudios que se están dando a partir de interpretaciones, a través de, o a partir, ¿sí? de traducciones, es Hechos 3:21, que se los leo. Seguramente muchos de ustedes los conocen, pero está bueno no perderlo de vista nunca. Hechos, capítulo 3, versículo 21, dice lo siguiente: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. De hecho, cuando lo buscamos en el original, la palabra no es reciba, sino que es retenga. O sea, de hecho, Yeshua no va a venir, eso es lo que el versículo está diciendo. Yeshua no va a venir, tiene que quedarse a donde fue, en su lugar, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Entonces nos paramos en ese versículo para entender que el Señor está en un plan de restauración, que anhelamos que Yeshua venga y que muchos piensan que falta muy poco para su venida, y de hecho así lo creo, pero nos está diciendo que no va a venir hasta que todas las cosas sean restauradas. Tenemos un gran problema si no sabemos qué cosas tienen que ser restauradas para yo poder entender hoy. Bueno, a la luz de lo que se entiende que tiene que ser restaurado, ¿ya está restaurado? Como para poder creer que el Señor ya está en viaje para acá. Entonces, si no conozco lo que tiene que restaurarse, entonces la verdad que ignoro por completo el tiempo de su venida. Eso tiene que ser algo claro para nosotros. Algo en lo que me paro también, y es que lo he dicho un montón de veces, es cuando Pablo dice en varias ocasiones, le dice a sus hermanos: no quiero que ignoren esto.
Y sobre esas cosas que Pablo estaba diciendo, no quiero que las ignoren, hace 2000 años atrás, hoy, que las deberíamos tener más que claras, la ignoramos por completo. Entonces, 2000 años después de que Pablo dijera, no quiero que ignoren esto, y lo pone sobre la mesa, hoy lo ignoramos por completo, teniendo sobre la mesa lo que tenemos que saber, para que no seamos sorprendidos, para que no creamos mal. Entonces creo sinceramente que hoy estamos en un gran problema. ¿Sí? Se puede ver como un gran problema. Obviamente no un problema que no tenga solución. Porque fue nuestro Padre Celestial quien le dijo a Daniel hace muchísimo tiempo atrás, diciendo, Daniel, la última generación, esto ya lo hemos hablado también en videos anteriores, la última generación, la generación del tiempo final, ¿sí? Recibirá el entendimiento. Cuando dice, y la ciencia aumentará, bueno, ya hemos hecho un video que habla acerca de eso, si ustedes revisan los videos anteriores, ¿sí? Ya hablamos acerca de qué es la ciencia, cuál es la palabra original que se emplea allí, para que nosotros podamos tener hoy la traducción correcta y la interpretación correcta de ese versículo. Le está diciendo, parafraseando aquello, Daniel, la última generación conocerá, tendrá entendimiento de todas las cosas. Entonces, si bien decíamos que es un gran problema que tenemos hoy de ignorar por completo un montón de cosas, pero también confiamos en la providencia de nuestro Padre Celestial, el que nos traería, ¿sí?, la revelación de su palabra, que Él nos traería, a esta última generación, nos revelaría todas las cosas, nos daría a conocer la verdad, traería un entendimiento a nuestra vida, ensancharía, ¿sí?, nuestra capacidad de conocer y entender las cosas ocultas, aquello que ha sido velado por mucho tiempo, pero que será develado en el tiempo final, en este tiempo. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo, somos testigos de que aquellas cosas que tienen que ser restauradas están siendo restauradas. Claro que sí. ¿La restauración ya ocurrió? No. Si la restauración completa hubiera ocurrido, entonces ya hubiera vuelto. Estamos siendo restaurados. Aquello que se tiene que restaurar está siendo restaurado, claro que sí. Pero todavía no ha llegado a su plenitud. Pero que de esa restauración estamos siendo parte, que de esa restauración estamos siendo instrumentos. Estamos siendo en este tiempo los instrumentos del Padre Celestial, ¿sí?, para restaurar aquellas cosas que tienen que ser restauradas. Y eso es maravilloso, gente. Eso es maravilloso. Que no solo vayas a una iglesia, que no solo digas, sí, soy cristiano hace tantos años y te jactes por eso y te creas, no sé, que tenemos una posición o un estatus dentro de la iglesia por el tiempo que hace que estamos. No. Sino es maravilloso poder saber que en esta restauración que se está dando, somos un instrumento en las manos de nuestro Padre Celestial para llevarla a cabo. ¿No? O sea, instrumentos activos, no instrumentos pasivos que estén en un rincón lleno de polvo. No, sino instrumentos activos. Proactivos. Estamos cada uno haciendo lo que tiene que hacer. Como dijo Pablo, el que tenga el don de enseñar, que enseñe, el que tiene el don de profetizar, que profetice. O sea, ¿a qué fuiste llamado? ¿Lo estás haciendo? ¿Cuál es tu encomienda? Necesitamos saber a esta altura cuál es nuestra encomienda. ¿Para qué naciste? ¿Cuáles son las habilidades, los talentos, las capacidades, los dones, el ministerio que nuestro Padre Celestial te dio para llevarlo a cabo? Y si sabes cuál es, lo estás haciendo, lo estás llevando a cabo, tenemos que saber esas cosas. Es muy importante. Muy, pero muy importante. ¿Sí?
porque los que están a tu alrededor dependen de eso. Aquella gente, y de hecho así lo creo, aquella gente que te ha sido asignada, y creo que las personas que nos han sido asignadas son las que comprenden nuestro círculo íntimo. O sea, qué mejor que vos, ¿no? Que puedas llegar a una persona que está dentro de tu círculo. Entonces, hay personas que han sido asignadas a vos, a tu vida, para que hagas lo que tengas que hacer con ellos, en ellos, ¿no? Que están, y aunque ellos no lo sepan, ¿no? Pero dependen de lo que tenés, dependen de quién sos y qué es lo que representas. ¿Sí? Bueno. Entonces, para adicto, o para adictos, en el capítulo 3 del libro de Hechos, en el versículo 21, vemos, por ejemplo, y me llamó mucho la atención en su momento, lo que dice en Mateo, como pongo aquí en el título del video, Mateo capítulo 5, versículo 19, Yeshua dice, palabras de Yeshua, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera, mismo versículo, mas cualquiera que los haga y los enseñe, de ahí el título del video, hacer y enseñar, cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque digo que si vuestra justicia, bueno. Entonces, hacer y enseñar. De pronto Yeshua está diciendo, está hablando con la gente, ya lo vamos a ver, tenemos que analizar el contexto, tenemos que conocer el contexto. Esto yo lo digo siempre, no podemos agarrar versículos sueltos. Nadie, o sea, esto no se da en un vacío. Esto no es algo que Yeshua dice sin tener un contexto. Entonces analizamos dónde estaba Yeshua, qué estaba haciendo, si estaba o no con gente, leemos capítulos anteriores, capítulos posteriores, analizamos el contexto para poder entender qué es lo que Yeshua está diciendo, cuál es el público al cual Yeshua se está refiriendo. Y así poder comprender la idea, sacar el extracto, ¿no? De esto. Poder tomar lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar, nos quiere contar, nos quiere decir. A modo de que nos demos cuenta y empecemos a poner en práctica aquello. Ay, claro que sí. Entonces, Yeshua está diciendo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, y bueno, ¿y cuáles son los mandamientos? ¿No? Vuelvo a decir, si yo lo aíslo al versículo, ¿sí? de su contexto, entonces no tengo ni la menor idea a qué mandamientos Yeshua se está refiriendo. Menos, escuchen, menos si tendemos a pensar que de hecho esto tiene que ver también con la restauración de todas las cosas. Hay varias cosas que tienen que ser restauradas y una de ellas, no es la única, sino una de ellas es que esta generación, que los hijos del Padre hoy comprendamos que las instrucciones del Padre no perdieron vigencia, no están abolidas como se tiende a pensar, como la mayoría de las iglesias evangélicas lo creen y así lo enseñan hoy. Yo esto lo he dicho un montón de veces. Hay cosas que ya no son. Hay cosas que sí han sido abolidas. ¿Por qué? ¿Abolidas por qué? No sé si tan
si cabe la palabra abolida. Recuerden que abolida figura así en el castellano. En la traducción al castellano figura la palabra abolida. Yo no considero y yo no la tomo como abolido, sino que se cumplió. Aquello se cumplió, aquello que había que hacer, se cumple en la figura o en la persona de Yeshua. Como es el tema de los ritos, como es el tema del sacerdocio arónico, como es el tema de los sacrificios, se cumple en la persona de Yeshua, porque eso apuntaba a Yeshua, eso hablaba de Yeshua, la proyección profética de aquello era Yeshua. Entonces, venido Yeshua, y se cumple lo que se tuvo que cumplir en Yeshua, entonces aquello se cumplió. ¿Sí? Pero no todas las instrucciones tienen que ver con sacerdocio, no todas las instrucciones tienen que ver con rituales, no todas las instrucciones tienen que ver con sacrificios, no. Pero por desconocimiento, porque la desconocemos por completa, porque al decirnos que ya está abolida, entonces, ¿para qué me voy a poner a leer y a estudiar algo que ya hoy ya no sirve, no se usa? Entonces las desconocemos por completo. Pero aquí Yeshua está hablando un poco de eso. Aquí Yeshua se está refiriendo a aquello. Y ahora lo vamos a ver. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 4, al final del capítulo 4 del libro de Mateo, miren lo que dice. ¿No? Está hablando de que él iba caminando, de que iba recogiendo a sus discípulos, donde llama a sus discípulos y estos dejan la red al instante y le siguen. El versículo 25, ya el último versículo terminando el capítulo 4, dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis. Miren esto, Galilea es una provincia, Decápolis es una provincia, de Jerusalén, bueno, es una ciudad, de Judea es una provincia, y del otro lado del Jordán. Provincias, aldeas, pueblos del otro lado del Jordán, o sea, del lado occidental del Jordán. Capítulo 5, versículo 1. Recuerden que la Biblia fue dividida en capítulos y versículos a fin de poder estudiarla. Pero quien escribió esto, recuerden que en el hebreo no hay puntos, no hay comas, no hay espacios, se lee todo de corrido. Obviamente, el que nació en aquella cultura y está leyendo entiende cuando termina una cosa y empieza otra. Para nosotros fue, o para fines de estudio, fue dividida en versículos y capítulos. Cuidado, ojo acá, de no desvincular el último versículo de un capítulo con el primer versículo del capítulo siguiente. Ojo, no tenemos que desvincular ahí porque viene hablando de lo mismo, hay una conexión. Sigue el tema. Entonces en el capítulo 4, el último versículo, versículo 25, dice que toda esta gente le siguió. Ahora, el verso 1 del capítulo 5, o sea, del capítulo siguiente, dice, viendo la multitud, toda esta gente que del otro lado del Jordán y de estas provincias de este lado lo seguían, ¿sí? Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo. Así comienza el capítulo 5. En el capítulo 5, Yeshua sube a un lugar alto, se pone en un lugar alto para que todo el mundo lo pudiera ver y para que su voz pudiera llegar hasta el último de los que estaban allí congregados y les empieza a enseñar. Les empieza, bien, a enseñar, pero ¿a enseñar qué? Días atrás, o algún tiempo atrás, yo hablé acerca de la concordancia.
del uso de la concordancia, de lo necesario y de lo genial que está que nuestras Biblias tengan concordancia para poder buscar la referencia, para poder buscar a qué Yeshua se está refiriendo, de dónde lo saca, de dónde lo toma, ¿no? Y a ver si les puedo mostrar acá, en mi Biblia, me va a retar mi esposa porque es su Biblia, no la mía, pero miren, a ver, miren aquí abajo. Esta es una concordancia abreviada, ¿sí? Cuando vos estás leyendo algún versículo, tiene una letra A, B, C, D, y esa letrita te lleva acá abajo. Acá te dice el versículo del cual proviene y te lleva a la cita bíblica que se toma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuando encontramos que ese versículo, al final del versículo, tiene una letra, esa letra me lleva abajo y esa letra me va a decir de dónde, de qué parte es tomada esa porción. Entonces encontramos en esta concordancia capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, donde Yeshua está en el mismo lugar, y ya lo vamos a ver después. Yeshua está en ese monte, en ese lugar alto, ¿sí? Recuerden que monte, a ver, cuando se habla de monte, en Medio Oriente, no es montaña, es como una mesetita en la llanura, ¿no? Tiene un poquito de relieve, un poquito de altura, ¿ah? Donde allí arriba Yeshua se subía para que a través del eco y a través del viento, ¿no?, que se lleva su voz, pudiera llegar hasta allá al último. Era una estrategia que usaba Yeshua para que su voz fuera escuchada, ¿sí? Hasta por el último miembro que estaba, la última persona que estaba allí en ese montón de gente. ¿Ah? Bien, escuchen. Entonces, vemos en esa concordancia allá abajo que cuando Yeshua dice, por ejemplo, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los de limpio corazón. O sea, todo lo que Yeshua está diciendo, encontramos al pie de la hoja en la concordancia, que Yeshua está trayendo citas de la Torá y de los profetas. Porque muchas de las cosas que Yeshua está diciendo lo está sacando del libro de Salmos, lo está sacando del libro de Isaías, lo está sacando del libro del Pentateuco, los 5 primeros libros. De hecho, a partir del libro de Números para adelante. ¿Eh? Números, Levíticos, Deuteronomio, Éxodo, ¿sí? Los está sacando de allá. Yeshua está haciendo referencia a la Torá. Yeshua está sacando aquellos versículos. Está trayendo lo que se enseñó en la Torá del Padre. Mal traducida para nosotros como ley. Hey, nada, ¿cómo estás? Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Se tradujo para nosotros ley. Lo podemos encontrar en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto, ¿sí? Como ley, la ley de Dios, la ley, la ley, la ley. Y hoy en día tenemos un gran problema en nuestra cabeza con respecto a eso, porque nos enseñaron que la ley es mala, que la ley está abolida, cuando en realidad lo que es ley, la palabra original hebrea para ley es instrucción. Entonces son las instrucciones que nuestro Padre Celestial dio. Entonces Yeshua está tomando de las instrucciones dadas en el Antiguo Pacto y las está trayendo al hoy. Las está trayendo acá adelante. ¿Y por qué era necesario traerlas? ¿Porque el pueblo pensaba que estaban abolidas? No, el pueblo hebreo no pensaba eso, gente. Nosotros la pensamos eso porque estamos totalmente desvinculados de nuestras raíces hebreas. Como pueblo del Eterno estamos totalmente desvinculados de una cultura
que deberíamos tener hoy. Ya videos posteriores vamos a ir hablando acerca de esto. Pero estamos totalmente desvinculados del pueblo hebreo, de la cultura hebrea. Entonces el pueblo no creía y no pensaba que esto estaba abolido. Claro que no. Pero sí había fariseos, había escribas, ¿sí? Y había saduceos, que eran los que de pronto interpretaban y enseñaban aquellas instrucciones, que habían hecho ciertas modificaciones a lo que el Padre había dicho. Y habían agregado, porque a su vez tenían ellos sí usaban como Torá, usaban como instrucción, ¿sí? Algunas ideas de sus maestros. Aplicaban para sí algunas ideas que sus maestros tenían. Algunas cuestiones que habían sido modificadas, las enseñaban. Y de hecho, no solamente las enseñaban, sino que las imponían. Se las imponían al pueblo. Por eso encontramos que Yeshua cuando viene y dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados. Y nosotros hoy en día usamos ese versículo para hablarle a la persona que no conoce a Dios. Y no es así. En el contexto, cuando Yeshua le dice a los judíos, a los mismos judíos, porque Yeshua era judío y está entre un pueblo judío. De hecho, todos los que están sentados a los pies acá de él son todos judíos. Y Yeshua les dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está diciendo? Parafraseando aquello, Yeshua les está diciendo a los mismos judíos que tenían impuestas sobre sus espaldas las enseñanzas de estos fariseos y estos saduceos. Yeshua les dice, hey, vengan a mí. Mi yugo, mi doctrina, mi enseñanza es fácil. Es ligera, ustedes la pueden llevar tranquilamente. Es sencillo lo que yo enseño. Por eso después le dice, no solamente sepulcros blanqueados, generación de víboras, sino que los increpa y le dice, ustedes ponen cargas tan pesadas en los lomos de la gente y ustedes ni con un solo dedo son capaces o las quieren mover. Entonces ese es el contexto. Entonces Yeshua lo que está haciendo al pie del monte, no solamente está haciendo referencia a estas citas que toma de la Torá y de los profetas, no solamente se las está enseñando, que de hecho ya la saben, sino que está trayendo la correcta interpretación de aquello. Por eso le dice, ¿escucharon que fue dicho? Sobre aquello que fue dicho, habían hecho una mala interpretación. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué me animo a decir que habían hecho una mala interpretación? Porque lo vemos regado en todos los evangelios. Cuando increpan a Jesús, recuerden que estos fariseos y estos saduceos lo llaman endemoniado, le dicen, demonio tienes, imagínense. Estos le preguntan si tú eres realmente el Hijo de Dios. O sea, no tenía ni siquiera la capacidad de discernir si era o no era el enviado de Dios. ¿Sí? Entonces vemos que esta gente está increpando a Yeshua todo el tiempo y se molestan con él y lo tratan de mentiroso y lo tratan de uno que vino a quebrantar la Torá. Porque, por ejemplo, permitía a sus discípulos cortar espigas, ¿sí?, en un día de reposo, porque los muchachos tenían hambre.
Entonces no, porque fue escrito y se dice y sabemos que cortar espigas en el día de reposo es una, como quebrantar la Torá, quebrantar el mandamiento. Y Yeshua dice, no. Cuando Yeshua sana a esta mujer, ¿se acuerdan que hemos leído, y creo que en algún momento hablamos de ella también, en la sinagoga estaba doblada, 18 años, doblada con una joroba, y Yeshua la sana en un día de reposo? También lo querían apedrear por haber quebrantado el mandamiento del Shabbat. Y él dice, no, y les enseña cuál es el deseo del corazón del Padre en Shabbat. Entonces ellos tenían no solamente una mala interpretación, sino que usaban como instrucción también, ¿sí?, los dichos de sus sabios, los dichos de sus líderes. En ese tiempo, en el tiempo de Yeshua, había dos escuelas con dos pensamientos bien diferentes una de otra. Hoy en día, por ejemplo, hoy tenemos, bueno, lo más conocido, ¿no?, es el tema de la predestinación, ¿no?, donde lo tenemos a Arminio y a Calvino, ¿sí?, donde uno dice la salvación se pierde, el otro dice que no, uno dice que somos predestinados, el otro dice que no. Entonces hoy tenemos dos grandes líneas de pensamientos, ¿no? Están los calvinistas y los arministas, o arminiaístas, no me acuerdo cómo se dice. Bueno, en ese tiempo estaba Hillel y estaba Shamael. Eran dos sabios o dos rabinos muy importantes y muy influyentes, ¿sí?, y cada uno tenía su escuela, y había, si uno decía blanco, el otro decía negro, nunca se ponían de acuerdo entre sí. Por eso de pronto a Yeshua le están preguntando, ¿y tú qué autoridad tienes? O sea, dime con qué autoridad haces estas cosas. O sea, ¿quién es tu maestro? Nosotros recibimos de Shamael y nosotros otros recibimos de Hillel, pero vos ¿de qué escuela venís? ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es tu enseñanza? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu rabino? El cual te permite o el cual te enseñó estas cosas. Entonces le dice, bueno, díganme ustedes primero. Y no tuvieron respuesta. No tuvieron respuesta, no le pudieron decir nada a Yeshua. Entonces, ese es el judaísmo del primer siglo, ese es el judaísmo de los tiempos de Yeshua, donde él tenía que citar la instrucción del Padre, que de hecho el pueblo la conocía, pero le tenía que dar también la instrucción correcta. Por eso uno de los casos es, ¿escucharon que fue dicho, no adulterarás? Bueno, yo les digo que hasta con la mente adulteran. O sea, no lo hagan ni siquiera con la mente. ¿Por qué? Porque podías no adulterar en el hecho, no adulterar físicamente, pero sí podías tener todo un montón de cosas en tu cabeza. Y ellos seguían adelante. Y yo le estoy diciendo, aún eso que tenés en tu cabeza te hace quebrantar el mandamiento del Padre. Entonces Yeshua está enseñando, no solamente la Torá, está trayendo la Torá que ellos la conocían, claro que sí, que recuerden que tenían sus sinagogas y cada Shabbat iban a aprender. Entonces ellos conocían los mandamientos, conocían la Torá del Padre, pero lo que Yeshua vino a hacer es a dar la interpretación correcta de aquello que había sido adulterada, que había sido tergiversada. Y de ahí, de este contexto, es donde sale estas palabritas en el mismo capítulo 5, versículo 17, donde Yeshua dice, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar,
para dar de baja, para dar por finalizado aquello, sino que he venido a cumplir. Claro, porque la Torá, parte de la Torá, parte de las instrucciones, tenían que ver con él. Cuando los sacerdotes se tenían que vestir de esta u de otra manera, cuando los sacerdotes tenían que hacer este u otro ritual, cuando los sacerdotes tenían que hacer este sacrificio, en el caso de Pesach, traer el cordero, todo eso apuntaba a Yeshua. Entonces Yeshua está diciendo, yo no vine a dar de baja todo aquello, yo soy el cumplimiento de aquello. Entonces no le he venido de baja. Y de hecho es muy claro cuando dice, porque de cierto os digo, dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Y sabemos que hay un montón de cosas que no se han cumplido todavía. Hay un montón de cosas que estamos viendo el cumplimiento de todo aquello. Entonces está siendo muy claro cuando dice, hasta que el cielo y la tierra, o sea, van a pasar el cielo y la tierra, pero mi palabra no, hasta que todo se cumpla. No, un montón de cosas que todavía no se han cumplido, quiere decir que su palabra tiene plena vigencia todavía. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, o sea, de esta lista que les estoy dando, gente, estos son los versículos que usamos en las iglesias hoy. Son los versículos que usamos para predicar hoy. Muchas veces queremos tapar el sol con un dedo y eso no se puede. Entonces, si vamos a predicar, si vamos a enseñar, lo tenemos que hacer de manera completa, entendiendo el contexto. No dejando afuera nada porque me conviene o porque no me conviene. Yeshua está diciendo de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por pequeño, por sonso que parezca, pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Otra cosa, no voy a entrar ahí, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que esto no tiene que ver con salvación. Por ejemplo, esto no tiene que ver con salvación. Primero tenemos que entender de qué es lo que vamos a ser salvos, para poder comprender qué es salvación. Pero bueno, tema aparte. Esto no tiene nada que ver con salvación. Porque dice cualquiera, escuchen esto, está diciendo cualquiera que quebrante alguno de estos y así lo enseñe, como que, lo podés quebrantar también si total ya está abolido. No, ojo, está diciendo cualquiera que quebrante y así lo enseñe, pequeño será llamado en el reino. O sea, va a entrar al reino, ¿sí? Por eso digo, no es cuestión de salvación, va a entrar al reino. Pero será hecho o tomado como pequeño. O sea, vamos a hablar acerca de eso también, porque también eso, el tema de ser llamado pequeño, grande, también tiene su contexto. Pero miren esto. Mas cualquiera que los haga, ahí es un gran problema, porque si pensamos que la Torá está abolida y usamos a Pablo para decir que la Torá está abolida, ¿cuántas veces, no? Hemos usado el apóstol Pablo, no, porque Pablo dice que la ley está abolida. El tema es que no tenemos ni la menor idea de qué está hablando Pablo, porque como no entendemos el contexto, porque no entendemos lo que pasaba en el Medio Oriente en aquel tiempo, hace 2000 años atrás, entonces lo queremos entender como lo interpretamos hoy. Lo queremos entender completamente desvinculados y completamente divorciados de nuestras raíces hebreas. Entonces, ¿cómo entendemos eso hoy? Así. Pablo dijo que aquello ya está todo abolido. La cosa que lo que Pablo se refería era que las instrucciones que los fariseos y los saduceos le estaban dando al pueblo, eso no tiene nada que ver con la verdadera Torá del Padre. Pero como todo fue traducido como ley, entonces leemos el Antiguo Testamento, pacto, es ley, y leemos el Nuevo Pacto y es ley, y leemos a Pablo y es ley, y es todo ley, pensamos que es todo lo mismo y no hacemos distinción.
de a qué se está refiriendo Pablo. Porque no leemos, no estudiamos y mucho menos no comprendemos el contexto hebreo en el que Pablo está diciendo, contando, anunciando las cosas. Bien. Vuelvo al capítulo 5 de Mateo, versículo 19. Dice, y cualquiera que los haga y los enseñe, que los haga, gente, que los haga y los enseñe, que los haga. La Torá está abolida, la Torá no está abolida, la Torá está hecha para ser cumplida. La Torá está para que vos como pueblo del Eterno camines, pienses y te muevas de acuerdo a las instrucciones que nuestro Padre Celestial dejó para un pueblo, para su pueblo. No sé si logra entenderse eso. Nuestro Padre Celestial, cuando le entregó la Torá, las instrucciones, a su pueblo en el monte Sinaí, estaban las 12 tribus, estaba el pueblo completo. Para su pueblo. Entonces, si de pronto nosotros decimos que ahora somos pueblo de Dios, porque hemos sido injertados, según Romanos 11, hemos sido injertados en el olivo, que es Israel. Si hemos sido injertados ahí, entonces fuimos injertados en un pueblo, hemos sido adoptados en un pueblo. Y ese pueblo tiene una cultura ya establecida. Ese pueblo tiene instrucciones ya dadas. Entonces, si allí me incorporó mi Padre Celestial, entonces, ¿qué hago viviendo como yo quiero? ¿Qué hago viviendo como a mí me parece? ¿O por qué se creen que Pablo dice? Recuerden que Pablo es uno de los apóstoles, junto con Pedro, que fue enviado a los gentiles. También, cuando estudiamos y comprendemos el contexto, Pablo y Pedro son enviados a esos gentiles que eran pertenecientes a las 10 tribus. Descendientes de las 10 tribus que fueron dispersadas por el mundo. A esos tenían que ir, a esos gentiles, lo que eran parte de las 12 tribus. Pero por mezclarse, ¿sí?, con las demás naciones, fueron perdiendo su identidad, su cultura, y adoptando los dioses de las naciones. Entonces a eso son enviados Pablo y Pedro. Que obviamente que junto con esos descendientes de las 10 tribus que están volviendo, también está la puerta de entrada a los gentiles. Gentiles en este contexto, que no tienen absolutamente nada que ver con ninguna de las 12 tribus. También ellos pueden entrar, también ellos pueden venir, también ellos pueden formar parte del pueblo de Dios. Hay algo que yo lo he dicho varias veces, que es la ley de la primera mención. Entonces, ¿cómo yo puedo decir esto que acabo de decir recién? Porque lo vemos en el libro de Génesis. Lo vemos cuando el pueblo, ¿sí?, por medio de las 10 plagas, por medio del poder de Dios, ¿sí?, salen de Egipto. Muchos egipcios vieron el poder de su Dios, que era más poderoso que su propio Dios, y dijeron: hey, nosotros nos vamos con ustedes. Y no hubo ningún problema, salieron con ellos. Pero luego nuestro Padre Celestial a Moisés en el monte le dijo: Moisés, no hay ningún problema que los egipcios vengan para acá, yo los abrazo, ningún problema. Pero una sola Torá, tanto para el natural como para el extranjero. O sea, egipcio,
rumano, ruso, argentino, ¿querés quedarte? ¿Querés ser parte del pueblo? No hay ningún problema, pero una sola Torá. Hay unas instrucciones dadas ya. Adáptate a ellas. Viví según ellas. Pensá según ellas. Caminá según ellas. Por eso es que Pablo les dice, lleven cautivo todo pensamiento que no tenga nada que ver con el diseño del Padre. Todo pensamiento que no tiene que ver con las instrucciones que nuestro Padre Celestial dio, llévenlo cautivo. Reemplacen aquella idea, reemplacen aquel paradigma, reemplacen aquel pensamiento, reemplacen aquel juicio maestro con lo que nuestro Padre Celestial ya determinó. Cambia tu chip. Deja de creer en lo que vos crees para empezar a creer en lo que nuestro Padre Celestial dijo. Eso es lo que el Padre está diciendo. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a estos que regresaban para volver a ser parte del pueblo del Eterno. Esto es lo que nuestro Padre Celestial nos está diciendo hoy, gente. El que los haga y los enseñe, grande será llamado en el reino. Pero para hacerlo, tenemos que entender, gente, que aquello no ha sido abolido para nada. Tenemos que volver a leer cuáles son las instrucciones de nuestro Padre Celestial. Por eso yo estoy en total desacuerdo cuando se dice, no, hay que guardar el testimonio. Gente, no hay ningún testimonio que guardar. Para nada. Porque es, en algún momento no me doy cuenta, y piso el palito y me descubro. No, señores, no tiene nada que ver con eso. Cuando yo pienso como nuestro Padre Celestial piensa, cuando yo vivo de acuerdo a la forma en que Él determinó que su pueblo tiene que vivir, entonces no hay un testimonio que cuidar. No hay algo en lo que me tenga que cuidar, porque empiezo a adoptar una cultura. Empiezo a caminar en una cultura, por lo tanto la cultura se hace parte de mí, yo me hago parte de la cultura, soy uno con la cultura, o sea, soy así. Por haber aceptado el señorío de Yeshua en mi vida y por haber aceptado sus instrucciones, su cultura cambió mi vida. Su cultura se hizo una conmigo, por lo tanto yo camino según las instrucciones del Padre, porque están presentes en mi vida, entonces no tengo nada que cuidar. Simplemente ando, hablo, camino, me muevo según sus instrucciones, porque las adopté como mi cultura, una cultura a la cual tengo que seguir, tenemos que seguir. Entonces de esa manera nos reconoceremos los hijos de Dios en cualquier lugar del mundo, porque sea donde sea que vayas, más allá de la cultura del pueblo, más allá de la cultura del país, del continente, a donde sea que vivas, vas a tener la cultura del Padre en tu vida. Entonces a donde sea que nos vayamos a ver, va a llegar el Shabbat, y vamos a estar los dos, vos y yo, sea donde sea que estemos, guardando y haciendo lo mismo, lo que nuestro Padre Celestial dijo, al margen de la cultura que se tenga en ese lugar. Por ejemplo, aquí en Argentina. Aquí en Argentina se trabaja de lunes a sábados. De lunes a sábados. Es la cultura del lugar. Entonces yo ya hace mucho tiempo, ya hace un par de años, que no trabajo los sábados. Lo guardo como un Shabbat, donde descanso. Entonces uno va por ahí a contracultura, uno va como a contracorriente de lo que en el lugar se acostumbra a hacer. Bueno, eso es lo que pondrá en evidencia y eso es lo que hará resaltar a un hijo del Padre, a que hará en el lugar donde viva aquello que el Padre Celestial dijo, irá a contracorriente, a contracultura del lugar donde vivís.
será la marca. Gente, ¿cuál es la marca de los hijos de Dios? ¿Cuál es la marca, lo que diferencia, lo que separa del resto a los hijos del Padre? Que guardan su Torá. Una vez me hizo mucho ruido y que me llevó a pensar y a decir, me voy a abrir en cuanto a esto y voy a estudiarlo, voy a investigarlo. No va a ser cosa que sea yo el que esté equivocado. Cuando vos lees en Apocalipsis y te dice que estos son los que salieron de la gran tribulación, los que tienen el testimonio de Yeshua y los que guardan Torah. ¿Cómo en Apocalipsis? Apocalipsis es algo que supuestamente todavía no se dio, es un tiempo que va a llegar. Entonces, ¿cómo los que guardan Torah si supuestamente está abolida? Entonces me dije, tengo que estudiar eso, porque si me está diciendo que para los tiempos que vendrán, los que saldrán de la tribulación son los que guardan Torah y los que tienen el testimonio de Yeshua, entonces con los que tienen el testimonio de Yeshua yo no tengo problema. Está bien, está correcto. Pero los que guardan Torah, ¿cómo? Entonces me dije, falta que la Torah no esté abolida nada y la tengamos que conocer y que guardar. Y efectivamente, gente. ¿Estoy pidiendo que me creas? Claro que no, no te estoy pidiendo que me creas, estoy diciéndote que averigües, estoy diciéndote que busques, estoy diciéndote que no te quedes con lo que sabes. No hay peor cosa, gente, no hay peor cosa que yo crea que lo que sé está bien, que lo que sé es así. No cometamos ese error, por favor. Date permiso, date lugar a creer que tal vez no lo sepas. Que tal vez lo que crees no es tan correcto, ¿no? Eso te llevará a buscar más, te llevará a conocer más. Y por sobre todas las cosas te llevará a conocer la verdad. Porque el mismo Yeshua, gente, acá en estos versículos, ¿sí? En estos capítulos del 5, 6 y 7, que está él en el monte, porque después el 8 vemos que dice, luego despidiendo la multitud se bajó del monte, o sea que 5, 6 y 7 los dio en el monte, estaba en el mismo momento, en esa misma tarde enseñando todo esto. Y él mismo en ese capítulo 7 de Mateo dice, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Está dando el principio. O sea, quieren conocer, busquen. Quiere que se les abra, golpeen. Quiere que se le conteste, que le contesten, llamen. Él nos está enseñando el principio. Gente, no vamos a conocer si no estamos dispuestos a buscar. Entonces, mi idea es que usted busque, que usted investigue, que usted no se quede con lo que sus pastores o líderes le han dicho, que usted no se quede con lo que usted cree, sino que investigue aquello, que indague aquello, que profundice en aquello. Y el Espíritu Santo, que vino a enseñarnos todas las cosas y a conducirnos a la verdad, le mostrará el camino por el que tiene que andar. No crea que lo sabe todo. No crea que lo que usted sabe está bien y es correcto. Porque tal vez no lo esté. Y tal vez esté creyendo algo que no es así. Tal vez haya abrazado algo que no tiene que abrazar. Tal vez haya creído en algo que no tiene que creer y que lo tiene que soltar urgente. Entonces,
como otras veces dije, deje que el Espíritu Santo sea su maestro. Deje que el Espíritu Santo sea su guía. No hace cosa que el Espíritu Santo en este momento esté diciendo algo a través de mi vida, para que usted se dé la oportunidad de replantearse algunas cosas y no lo esté haciendo porque crea que usted ya lo sabe. Entonces, no le va a hacer mal buscar, no le va a hacer mal investigar, al contrario, va a descubrir un montón de cosas. Porque este es el tiempo donde si usted busca, como lo deja el establecido aquí en su principio, entonces el Da'at del Padre, aquello que se le dijo a Daniel, vendrá sobre su vida. Se le revelará, entenderá, porque quiere saber, porque usted está dispuesto a buscar y a investigar. Entonces será guiado a la verdad, y esa verdad que usted descubra, esa verdad que el Espíritu Santo le revele, esa verdad lo hará libre. Lo hará libre de paradigmas, lo hará libre de ideas, lo hará libre de conceptos erróneos que han hecho que erremos el camino. Gente, hay una generación en este tiempo que está siendo despertada. Despertada es sacudidas. Despertar abruptamente de un sueño profundo a través de lo que el Padre le está revelando, enseñando, haciéndole entender a sus hijos. Porque, gente, la tarea que tenemos es magna. La tarea que tenemos es traer de regreso a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si ustedes siguen mis videos, entienden muy bien de lo que hablo. Nuestra misión es traer de regreso a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nuestra tarea es allanar el camino, preparar el camino para la venida de Yeshua. Es importantísimo. Y necesitamos pensar según lo establecido por Él. Necesitamos hacer y enseñar y adoptar e incorporar a nuestra vida su cultura. Necesitamos volver a conectarnos con nuestras raíces hebreas. Necesitamos entender. Y Él lo dijo, te voy a enseñar el camino por el que debes andar. Pero no seas como el burro, no seas como la mula que te tengo que sujetar y traer, porque si no, no vienes. Es importante, gente. Estos videos, no solamente estos que estamos hablando ahora, sino muchos de los maestros que en este tiempo el Señor está levantando, no es solo información, no es solo un video más que podés encontrar por ahí, sino que tienen que ver con tu restauración plena. Y no solo como hijo, sino como pueblo también. Hoy en día, yo creo que a cualquier seguidor de Yeshua que podés encontrar por ahí, le preguntas, ¿vos quién sos? Hijo de Dios, te va a decir. Yo creo que el 90% hoy en día te va a responder así. Soy un hijo de Dios. Pero te ves y te identificás con el pueblo hebreo. ¿Te identificás con ellos? No con los judíos que viven allá en Israel, no, sino con el pueblo del Eterno, como pueblo, como nación. Como quien tiene una cultura diferente a las demás naciones de este mundo.
¿Te identificás como un hebreo? ¿Te identificás con el pueblo al cual se le ha dado una cultura? Lo que estos ojos han visto es que la inmensa mayoría no se identifica. Dicen con la boca y con el corazón, ¿sí? Sí, porque lo sienten realmente, que son hijos del Eterno, pero separados, divorciados de una cultura, de un pueblo. Gracias a esta teoría o a esta doctrina o a esta teología del reemplazo, donde se dice que Dios desechó a Israel y se tomó para sí o llamó para sí a los gentiles. Entonces se ven como un gentil que ahora cree en Yeshua. Y eso, gente, no existe en ningún lugar de la Biblia. En ningún lugar de la Biblia. En los profetas y en Hebreos encontramos que Dios dice, un pacto voy a hacer con la casa de Judá y con la casa de Israel. No hay pacto con los gentiles. Pero sí nos dice Pablo que antes eras gentil. Ahora en Yeshua dejaste de serlo. Ahora tenés la ciudadanía de Israel. Ahora estás en pacto con él. Entonces, gente, hay cosas que están siendo reveladas en este tiempo. Hay cosas que a esta generación se le está abriendo el entendimiento. Se le está quitando el velo para que puedan ver claramente lo que está ocurriendo, la restauración que se está llevando a cabo. Y no solamente seas uno de los restaurados, sino que te conviertas en una herramienta en la mano de nuestro Padre para poder restaurar también y convertirte en un reparador de portillos. Convertirte, cuando dice la Biblia en Isaías 58:12 que habla de reparador de portillos, tiene que ver con reparar, con restaurar aquel hueco, aquella grieta que se abrió en ese muro que rodeaba las ciudades y por donde el enemigo se podía filtrar. Entonces, el enemigo se ha filtrado, gente, a través de las doctrinas, a través de las enseñanzas, a través de paradigmas, desviándonos de nuestra esencia, desviándonos de nuestro origen, desviándonos, ¿sí?, de nuestra identidad. Y nos ha asaltado por tanto tiempo y nos ha quitado la provisión por tanto tiempo, que nuestro Padre Celestial en este tiempo está levantando estos restauradores de portillos. Vuelvo a decir, no solamente para que puedas restaurar tu hueco, tu grieta, sino que te conviertas en un reparador también del hueco y de las grietas de otros por ahí, que no tienen identidad, no tienen origen, lo desconocen y están aferrados a doctrinas que los llevan por mal camino. Pablo le dijo a Timoteo, muchos tienen doctrinas de demonios, doctrinas que los demonios se encargaron de desparramar y de perpetuar. De ahí tenemos que salir. Por eso Yeshua le dijo a esos judíos que habían creído en él en Juan capítulo 8, cuando ustedes conozcan mi verdad y permanecen en ella, entonces serán libres. Y el Padre está haciendo libre a su pueblo en este tiempo. Libre de paradigmas, de doctrinas, libres de iglesias piramidales, donde hay un jefe y se tiene que hacer lo que el jefe dice.
donde no se ha hecho otra cosa más que bueno, yo voy a decir un término que en Argentina se entiende, espero que en otros lugares también. No han hecho más que currar. Se convirtió en un curro la fe, donde a través de ese curro, líderes, pastores, se hacen ricos a costa de la poca fe, poca identidad y nada de origen de quienes se congregan ahí con ellos. Se han vuelto en mercaderes de la fe. En este tiempo nuestro Padre Celestial está libertando a los suyos. Hay un versículo en 2 de Timoteo donde Pablo le dice a Timoteo, el Padre conoce a los que son suyos y los está buscando. Bien, gente. Seguiremos con el tema, seguiremos dando la interpretación según la Torá de aquellas cosas que hemos creído mal, que hemos aprendido mal. Seguiremos aprendiendo en cuanto a esto. Seguiremos desenmascarando un sistema religioso que le ha importado y mucho mantenerte en la oscuridad, mantenerte ocupado en cosas que no convienen, en cosas que te desvían de tu verdadero camino. Así que próximo sábado seguiremos hablando de eso. Gente querida, el Eterno me los bendiga, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre sus vidas y traiga paz. Esa paz, ese shalom, esa paz sobrenatural que en este tiempo necesitamos para quitar el ruido que hay a nuestro alrededor y poder concentrarnos en paz, en descanso, en silencio, con su verdad. Nos vemos el próximo sábado, entonces, si Dios quiere, a las 7 de la tarde, hora de Argentina. Abrazos, bendiciones. Nos vemos. Chao, chao, chao.